Listo, muchachos, volvemos entonces para ver lo que sería en este caso nuestra memoria de cálculo de la especialidad de instalaciones sanitarias. Es bastante, no es muy complicado hacer este tipo de memorias. Más que todo, tenemos que recoger los conocimientos previos que hemos venido adquiriendo, tanto como el cálculo de una bomba desde un punto hasta otro, tanto el cálculo de la alimentación de la tubería desde el medidor hasta nuestra estructura de almacenamiento, que en este caso nuestra estructura de almacenamiento es un tanque elevado. Podría ser el caso de que nuestra estructura de almacenamiento pueda ser una cisterna, ¿no? En este caso estamos haciendo un, este, una vivienda que solo tiene tanque elevado. Entonces estamos calculando la tubería de alimentación desde el medidor hacia el tanque elevado, ¿no? Y todo su recorrido hemos tenido que considerar. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Pero ahora le vamos a plasmar en una memoria, porque obviamente cuando yo trabajo sobre un, obviamente cuando yo trabajo sobre un tipo de proyecto, yo necesito evidenciar los cálculos, evidenciar todo lo que yo he venido trabajando para que la persona que pueda revisar observe que es correcto o si tiene alguna observación, pues, ¿no? Entonces, eh, acá está la carátula, pues esta carátula va a variar, normalmente los datos generales, a qué se está refiriendo la memoria, cuál es el proyecto, quién es el cliente, el nombre del especialista, ¿no? Acá digamos su registro zip y la fecha, ¿no? Más abajo vemos ya que nos empieza a dar los datos generales. Por ejemplo, proyecto de instalaciones sanitarias. Posiblemente, en algunos casos, a ustedes les van a pedir, o también puede ser que ustedes coloquen no solamente estas generalidades, digamos, este, tan generales, por valga la redundancia, sino que también puedan colocar un objetivo de la memoria, ¿ya? Normalmente una municipalidad para presentar una licencia no es común que les vaya a observar eso, pero por ejemplo el que les pueda observar quizás en algún momento es algún tipo de privado o algo posiblemente la municipalidad, y eso va a depender de quién lo estaría revisando, pero es algo totalmente no es totalmente necesario, ¿sí? Es recomendable, sí, ya, pero en este caso estamos trabajando bajo este modelo. Como ven aquí, generalidades, lo principal que yo coloco es el área del terreno, ¿no? Posiblemente el proyecto de esta, posiblemente yo le pueda colocar aquí de esta vivienda unifamiliar para ser más específicos, pues, ¿no? Yo podría colocar esto para ser más específicos, para que soy tan específico, ¿para qué sería específico en este caso? Porque yo necesito decirle no solamente al especificar que es una vivienda unifamiliar, porque ya sabemos que van a variar en lo que sería la dotación, ¿no? Una dotación para una vivienda multifamiliar es por departamentos, por dormitorios, y una vivienda para una unifamiliar es por área. En este caso, el reglamento, y acá lo especificamos, ¿no? Según el punto 2.2, dotaciones de la norma IS 010, la dotación para nuestra edificación será, acá, bueno, si tuviera que llenar más, lo hago. En este caso no tendría que llenar nada, solo pongo el área de la edificación y cuánto es la dotación. Obviamente revisamos la norma, y en la norma nos dice que es 200 metros cuadrados como mínimo para cualquier vivienda unifamiliar, hasta 250 metros cuadrados si no me equivoco. Ya después va incrementando según el área, pero siempre va a ser mínimo 1500, así sean 50 metros cuadrados y sea una vivienda unifamiliar, ¿sí?
acá les indiqué que el abastecimiento de agua potable se va a realizar mediante tanque elevado. Acá se hace mediante un tanque elevado y cuyos cálculos de capacidad se describen a continuación. Aquí ya está los cálculos para lo que sería nuestro tanque elevado. Solo que esa letra no sé por qué está así. Estos son nuestros cálculos para lo que es nuestro tanque elevado. Y en nuestro tanque elevado nos va a decir lo siguiente. Que el volumen del tanque elevado va a ser la dotación, ¿no? Recordemos en este punto, si yo tengo tanque elevado y cisterna, mi volumen va a ser el volumen de el cisterna y el volumen del tanque elevado. Yo tengo que considerar los dos, pero no necesariamente cada uno igual a la dotación. El volumen de la cisterna yo lo considero como 3/4 de la dotación y el volumen del tanque elevado 1/3 del otro volumen. Entonces, eso es para que ustedes sepan que si yo tengo las dos estructuras, yo podría trabajar solo con menor cantidad de volumen para cada una. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la norma. Pero si solo tengo una de las estructuras, yo tendría que trabajar con el volumen total. Esto es netamente norma. Lo encuentran aquí en el punto 2.4. ¿Ya? Luego, cálculo de la línea de alimentación. En este caso, y lo más recomendable, es considerar un caudal y un tiempo de llenado de 4 horas. Ya les expliqué la semana pasada que en el caso de un caudal, yo tengo que considerar las 4 horas, que son las horas, digamos, que sean menos críticas, donde yo voy a tener la presión o la mejor presión de la red disponible. Estas 4 horas normalmente se consideran entre las 12 y las 4 de la mañana, donde hay menos actividad, al menos de este sector, ¿sí? Del sector de servicios de agua potable. Calculamos cómo calcularíamos el caudal. Obviamente sería la dotación diaria. Recuerden que esta dotación es diaria, 1500 sobre la cantidad de horas, pero acá lo estamos convirtiendo a segundos. Entonces sobre 14.400 segundos y nos da un volumen de 0.1042 litros por segundo. Vamos a proyectar que para ese volumen y con una tubería de 3/4 vamos a tratar de cumplir. ¿Ya? Para eso vamos a calcular lo que serían nuestras pérdidas tanto en el medidor como en la en la línea de alimentación. Vamos a considerar una presión de 20 metros de columna de agua en este caso. En este caso estamos considerando 20 metros de columna de agua que se supone que deberíamos haberla tomado, digamos, en un punto donde salga la presión de la red natural, ¿sí? Yo voy con mi manómetro y tomo esa presión. Y vamos a considerar una presión en la salida de la tubería de 2 metros de columna de agua. Eso siempre es lo más recomendable, considerar esta cantidad de presión en la salida del tanque elevado. Vamos a ver que tenemos un desnivel de 9.6 metros. Ese desnivel de 9.6 metros me indica la diferencia que hay entre lo que sería nuestro medidor y el punto de entrega al tanque elevado. Después de hacer todas estas consideraciones, yo voy a ver que tengo una presión disponible de 10.2 metros de columna de agua. Sí, esta va a ser mi presión disponible. Esa es la presión que yo tengo disponible de estos 20 metros de columna de agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta presión? Yo lo que hago es hacer un cálculo o hallar el cálculo, la pérdida por el diámetro, ¿sí? No es lo más recomendable y lo que se tiene que considerar es que su medidor tenga un diámetro que no sea o que no pueda generar una pérdida mayor al 50% de la carga disponible. Entonces, ¿cuánto es el 50% de mi carga disponible? 5.1 metros de columna de agua. Esos 5.1 metros de columna de agua yo los tengo y los tengo que comparar con estos tres datos. Yo sé que un medidor de 5/8 de diámetro me genera esta pérdida, 7.15 metros. Es mayor de los 5.1 que tengo disponibles. Entonces no lo utilizo. 2.66 sería la otra opción. Por eso esta la resaltamos
y esa es la que vamos a utilizar. Vamos a seleccionar un medidor de 3/4, si ustedes lo podemos ver acá. Selecciono un medidor de 3/4 y vamos a tener una pérdida de 2.66. Por lo tanto, yo resto a estos 10.2 los 2.66 metros del medidor y tendríamos una carga disponible efectiva de 6.94 metros de columna de agua. Recuerden que lo estoy pasando rápido, no lo estoy haciendo tan a detalle porque todo esto ya lo hemos visto, entonces es como un repaso para que ustedes puedan generar su memoria de cálculo. Una vez que tengo mi carga disponible efectiva, yo tengo que calcular cuánto serían mis pérdidas hasta ese punto. Por lo tanto, voy a utilizar mi ecuación de Hazen y Williams para confirmar que el diámetro de 3/4 que yo he propuesto es el correcto. Acá tengo cálculo del diámetro de la tubería de alimentación al tanque elevado, donde mi caudal va a ser 0.0178 del coeficiente de Hazen-Williams por el diámetro a la 63 por la pendiente a la 0.54. Este cálculo yo tendría caudal, sí, el coeficiente, sí, el diámetro lo estoy asumiendo. La longitud, vemos los planos, acá inclusive indico, ¿no?, qué planos hay que ver para calcular la longitud que yo tengo. Veo mis planos y hago para evitarme algunos cálculos, sobre todo por el tema de pérdidas menores, le hago le aumento que mi longitud va a ser un 1.20, un 20% mayor a la longitud real, para que ya ahí se podría estar considerando las pérdidas menores o locales. Se puede hacer esto, pero también es recomendable que podamos ver cuánto perdería cada elemento individualmente. Me estaría refiriendo allí a los codos, a las T's, a las válvulas, etc. Una vez que tenemos todo esto, despejamos nuestra ecuación de Hazen y Williams. Tendríamos en nuestra ecuación de Hazen y Williams una que sería nuestra pendiente. Esta pendiente va a estar expresada de esta forma, ¿sí? Y esa pendiente va a ser igual a las pérdidas sobre la longitud total. Por lo tanto, mis pérdidas van a ser igual a la longitud total por todo este cálculo, donde la pérdida va a ser 0.581. Eso obviamente es menor que 6.94, por lo tanto podemos considerar una tubería de 3/4. Como ha salido tan menor, lo que también podríamos considerar sería una de 5/8 posiblemente. Pero en este caso, pues bueno, yo me estaría quedando con una tubería de 3/4. Ya podría ser que consideremos una de 5/8 y ver cuál es el resultado. Pero siempre por un tema de seguridad yo prefiero considerar una de 3/4. Al menos esta sí cumple, ¿no? La de 5/8 es más pequeñita. Puede que cumpla, pero a las justas. Eso podríamos calcularlo. Una vez que yo tengo eso, voy a hacer el cálculo de mi demanda máxima. ¿Cómo calculo esta demanda máxima? Vamos a ver todos nuestros aparatos que tenemos en esta vivienda. Tenemos lavatorios, duchas, lavaderos, inodoros. Cada uno va a tener una cantidad de unidades Hunter asignadas. Por ejemplo, los lavatorios, las duchas, los lavatorios tienen 1, las duchas tienen 2, inodoros 3, lavaderos 3. Y vamos a multiplicar cada cantidad de unidad Hunter que tiene por la cantidad de unidades que nosotros tenemos aquí de estos aparatos, tanto de duchas, inodoros, lavaderos. Y vamos a sumar el número total de unidades Hunter. Esto ya lo han hecho inclusive con un isométrico, lo más recomendable hacerlo. 18 unidades Hunter van a equivaler a un caudal de 0.50 en el primer piso. En el segundo piso tengo 12 unidades Hunter que van a equivaler a este caudal de 0.38. Y en el último piso pues yo tendría las 6 unidades Hunter que equivalen a un caudal de 6 unidades Hunter que equivalen a un caudal de 0.25. Entonces, toda esta sumatoria va a ser mi sumatoria de caudales, ¿sí? El 0.50, el 0.38 y el 0.25. Ahora, verificamos la presión. ¿Cómo hacemos la verificación de la presión? Esto también ya lo vimos antes. Tenemos que calcular las cotas desde el punto de
salida de del agua hacia el punto más desfavorable. En este caso tendríamos que ver cuál sería el punto más desfavorable. Y siempre, ya sea que la presión en la red sea desde el medidor hacia el tanque elevado, o hacia, digamos, es una red directa, desde el medidor hacia la ducha del último piso, siempre va a ser ese el aparato más desfavorable. Aunque cambie, aunque no necesariamente sea desde el medidor hacia la ducha del último piso, sino sea desde el tanque elevado hacia la ducha del último piso. Siempre ese aparato va a ser el más desfavorable, porque por ambos lados es donde tendría menor presión. Por allí alguno puede que se confunda y diga, pero ¿por qué si yo en el medidor yo tengo, ya se entiende, ¿no? Que desde el medidor hacia el aparato que está más arriba, sí, pues, ¿no? Es creo lógico que yo pueda entender que desde ese punto hasta el otro, yo tengo un tramo más crítico, ¿no? Porque ese es el punto que el agua, pues, transcurre o pasa por más lugares y llega recién a ese punto, ¿no? Entonces, obviamente está más alto, obviamente el agua tiene que pasar por una longitud mucho mayor para llegar hasta allí, y es entendible que yo pueda hasta ese punto tener el aparato más desfavorable. Pero ¿qué pasaría si yo tengo que alimentar desde el tanque elevado hacia abajo? ¿Cuál es el aparato más desfavorable? Y erróneamente podrían pensar que va a ser el punto que igual está más lejos. O sea que no la ducha, pero digamos el lavatorio que está más lejos en el primer piso. Y eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque los puntos que tendrían, digamos, mayor presión van a ser los que están en el primer piso. Obviamente porque el tanque elevado está arriba. Y el tanque elevado, al estar arriba, por un tema de energía, de gravedad, los puntos que están más abajo van a ser los que tengan mayor presión. En cambio, los que tengan menor presión van a ser los puntos más pegados hacia el tanque elevado. Y esos puntos que van a ser los más pegados hacia el tanque elevado van a ser tanto las duchas, o quizás posiblemente los lavatorios, que a veces no hay ducha en el último piso y es la azotea, pero puede ser el lavatorio del último piso. Entonces yo tendría que generar un tramo solamente y así de pequeño desde el tanque elevado hacia el lavatorio del primer piso. Y hay que ir, bueno, aquí yo les he puesto un ejemplo, en este caso si esta es red directa, pero ya serían solo dos líneas. Una línea que vaya desde el tramo AB hacia el punto donde se deriva hacia toda la parte de abajo, y otro punto de B a C que es hacia el mismo lavatorio, hacia el mismo punto al último punto del primer piso. Entonces eso tenganlo en cuenta, chicos. Lo demás de la memoria van a ser datos generales. Por ejemplo, en el caso del desagüe se va a dar generalidades. Vamos a tener aquí, por ejemplo, este caso de lo que sería desagües, ¿no? Acá tendríamos todos estos datos que van a ser especificaciones técnicas. Es importante que en su memoria puedan plasmar las especificaciones, cómo debe ser las instalaciones, un poco más a detalle. Si se dan cuenta que hay, bueno, casi siempre se va a repetir, pero es importante que podamos tenerlas, porque al momento de que puedan construir eso deberían, obviamente los maestros, los técnicos que van a realizar estas instalaciones ya lo deben de saber. Esto ya lo deberían de saber, pero posiblemente no lo saben. Entonces, obviamente el que ejecuta la obra tiene que ser consciente y saber que las personas que estén realizando este tipo de trabajos conozcan del tema y han sido capacitados, ¿no? Tengan experiencia. Si no es así, pues es importante ver este tipo de especificaciones técnicas para no salirse de los estándares ya programados, ¿no? Que el profesional obviamente es el que lo va a firmar, el que va a avalar este documento. Eso sería, chicos, todo lo que es de acuerdo a su memoria de cálculo. Vamos a